Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción. Cordiales saludos amigos televidentes, estamos enlazados ya con el señor doctor Edwin Vinuesa Tapia. Mil disculpas por no empezar en su debido momento, tuvimos acá una falla de electricidad. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro amigo Edwin Vinuesa Tapia. Doctor, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por la entrevista y encantado de estar aquí en el programa para poder de alguna manera ayudar al desarrollo del deporte con lo poquito que se puede por eso. Bien amigos televidentes, vamos a compartir las experiencias de una conferencia del señor doctor Edwin Vinuesa, la propuesta metodológica para el reinicio de la actividad física en deportistas del deporte formativo. Pero antes de ello vamos a dar a conocer quién es Edwin Vinuesa Tapia. Estudios, pregrado, profesor de secundaria, educación de especialidad, educación física, licenciado de educación física, abogado de los tribunales de la República, posgrado, diplomado superior en pedagogía de la cultura física, especialista en el entrenamiento deportivo, máster en docencia de la cultura física, PH de ciencias del deporte, doctorante en Ciencias del Deporte, Universidad del Deporte Cubano, Manuel Fajardo, Cuba, fase de titulación, experiencia laboral, profesor de nivel básico y bachillerato del sistema de educación, catedrático universitario en la asignatura de Educación Física y la carrera de Educación Física de varias universidades, monitor, entrenador provincial y entrenador nacional de atletismo, director del Departamento Técnico Metodológico de varias federaciones deportivas provinciales y federador, asesor, director de deportes y subsecretario y coordinador de la Zonal del Deporte del Ministerio del Deporte, presidente de la Federación Nacional de Entrenadores del Ecuador, experiencia docente técnico metodológico, ponente de todos los cursos de federador para los departamentos técnicos metodológicos, ponente de varios temas a nivel nacional e internacional, contribuciones a la ciencia y el deporte. Ha escrito y ha publicado más de 8 libros relacionados de la metodología de entrenamiento deportivo, administración y gestión del deporte y otros temas inéditos de investigación. Creador de casi todos los instrumentos que regentan en la labor técnico-metodológica del Ecuador. Estimados amigos televidentes, estamos con Edwin Vinuesa Tapia, su historial que todos lo conocemos, pero la nueva generación del deporte y la sociedad le ponemos a vuestra consideración. Estimado doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estimados amigos, los que me conocen, pues creo que por demás decirles, ¿no?, que yo soy una persona que prácticamente me gusta realizar mis ponencias desde el punto de vista de mi experiencia. Casi muy poco trabajo con el tema de otros autores o ponencias de otros autores, porque en realidad debe reflejarse lo que uno se hace y para confianza de las mismas personas. En este sentido, yo solamente quiero hacer una propuesta metodológica sobre el retorno, ¿no?, a los entrenamientos de los deportistas de las diferentes categorías en esta situación de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial por el COVID-19. Quiero que lo tomen esto como una recomendación metodológica, no es, como decir, una situación que podemos expresarla desde un punto de vista científico, ya que este tema que estamos atravesando prácticamente la ciencia está investigando, no podemos atrevernos a decir mucho sobre esto porque en realidad hoy decimos una cosa y para mañana prácticamente el comportamiento del virus es otro. Por lo tanto, por su mutación y todos sus efectos los efectos que ocurren en el organismo, prácticamente no se puede decir mayor cosa sobre eso. Así que mi tema va a estar centrado un poquito más en la parte técnica, cómo manejar esta situación. También estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia que tengo como metodólogo, porque en realidad esto no hemos pasado en ninguna otra época. Prácticamente esto es nuevo para todos nosotros. Y obviamente que son solamente consideraciones que uno se puede aportar desde el plano de la experiencia y del tiempo que se ha pasado
en el deporte. Entonces no es una camisa de fuerza, ustedes saben que todo en entrenamiento deportivo es relativo, nada es absoluto, pero sí hay situaciones que se van fijadas a los principios del entrenamiento deportivo, que son inviolables, son parámetros establecidos ya desde muchos años y prácticamente que van de la mano con la parte biológica del individuo y obviamente no se pueden romper bajo ningún concepto. En ese sentido, pues yo quiero primeramente expresarles de que hay un Plan Nacional de Reactivación, el cual ha sido elaborado por la Secretaría del Deporte, que tampoco me voy a referir mucho a eso porque en su competencia la Secretaría del Deporte ya hará conocer a todos los organismos deportivos con las diferentes socializaciones, pero más allá de eso sí es importante recalcar que esta cartera de Estado ha previsto ya el retorno de la actividad física en todos los ámbitos hacia todo lo que tiene que ver los componentes que conforman el sistema deportivo nacional, la recreación y la actividad física de manera general. Entonces esto nos va a ayudar de alguna manera a tener ya reglas claras sobre lo que tenemos que hacer. Aquí está expresado de manera muy detallada los mecanismos de protección, las distancias que se van a poner entre cada persona para la actividad física, los horarios que se van a trabajar, también está la semaforización con sus respectivas características, desde el rojo hasta el verde, y cómo va a ir ubicándose este tipo de cambio en relación a la actividad de los deportistas y también de la gente que hace actividad física. Entonces, de alguna manera, pues, a través del COE nacional hay un petitorio de que todas las instituciones para el retorno laboral tienen que tener un plan. Entonces, en este sentido, pues, este plan es el que nos va a reflejar lo que tenemos que hacer. Entonces, el plan del deporte, en este caso de la reactivación, está ya construido y prácticamente ya los compañeros de la Secretaría del Deporte lo harán conocer en su debido momento. Bueno, ya para entrar un poquito en el tema, ustedes conocen que nosotros al deporte lo hemos categorizado de manera general en tres categorías bien definidas, que son prácticamente todo lo que tiene que ver a los deportistas en la fase de iniciación, que dependiendo de la característica del deporte, va de aproximadamente desde los 6 años hasta aproximadamente los 13 y 14 años, en dependencia de cada uno de los deportes. Entonces, este es un grupo prácticamente de niños que nosotros tenemos que más o menos dar una orientación metodológica, cómo debe ser el retorno de ellos, porque hay que considerar que aquí hay una situación bastante fuerte que viene a ser padre de familia. Recuerden que en el tema educativo en algún momento se dijo que los muchachos tenían que regresar para no sé qué mes y hubo prácticamente un revuelo bastante fuerte a nivel de los padres. Lo mismo va a suceder en el deporte. Entonces, en este caso, los niños van a estar y van a seguir protegidos de los padres. Entonces, es un poco incluso difícil creer que de pronto en un semáforo amarillo se pueda dar el retorno de los deportistas de iniciación por el tema mismo de que son pequeños, tienen que estar de la mano de sus padres, muchos todavía porque son todavía niños, y todo ese tipo de situaciones y características que no van a permitir un retorno masivo como de pronto estamos pensando en el tema de la iniciación, sino va a ser muy limitado y dependiendo también de los deportes y dependiendo de las áreas donde los muchachos entrenen. Entonces aquí es muy factible tener en cuenta esta situación. La otra categorización es los deportistas de competencia, que aquí se denomina de competencia a todos los deportistas de la categoría menores hasta la absoluta que prácticamente ya compiten, es decir, ya están en eventos oficiales programados por las federaciones ecuatorianas de su deporte y obviamente en la que le corresponden las federaciones internacionales. Entonces, este grupo también ya se ubica en una situación un poco compleja porque estamos hablando de que son deportistas de competencia, entonces hay que ver qué han perdido, qué se puede recuperar y qué se puede hacer a partir del reingreso de ellos. De igual manera, también hay un factor limitante que también son todavía dependientes de los padres y obviamente ellos van a estar a lo que los padres les digan y les aconsejen o recomienden en relación al tema. Entonces, este grupo también es un grupo dependiente de manera específica de los padres y de la familia en sentido general.
Y la otra categorización son los deportistas de alto nivel o los deportistas de élite, que aquí en el Ecuador se les dice de alto rendimiento, ¿no? Este grupo, en cambio, ya es un grupo prácticamente libre, casi ya la mayoría son mayores de edad, ya toman sus propias decisiones y de pronto son los primeros que van a regresar y retornar a la actividad física. Uno, por el tema de su estatus como personas adultas, y la segunda también es porque la característica de su deporte y la planificación de las federaciones internacionales, tanto a nivel de campeonatos como de juegos, prácticamente ya, como se dice, la cancha está trazada. Aquí también entra, por ejemplo, el fútbol profesional y todo ese tipo de situaciones, entonces ellos ya tienen ya un plan de retorno adecuado. Entonces yo creo que lo primero que se va a incorporar en sentido de entrenamiento deportivo va a ser este grupo. Pero en el entorno de esta pequeña charla que les estamos presentando, nosotros vamos a hablar solo del deporte formativo, ¿no? De la parte que corresponde a la iniciación y corresponde a los deportistas de competencia. Esto lo hacemos como un antecedente o un preámbulo para realizar un pequeño análisis de cómo más o menos sería el comportamiento. Vuelvo y repito que esto prácticamente es muy relativo, ¿no? Este es el concepto de mí como profesional del deporte, que como todos pueden haber muchos, unos pueden coincidir, otros no, y son respetables todos. Entonces, sin llegar a ningún tipo de autosuficiencia, pues sí puedo decir que simplemente estamos tratando de organizarnos, ¿no? A ver cómo mismo comenzamos a hacer el trabajo de esto. Entonces, ya llegando al plano metodológico, pues en los deportistas de iniciación, con los antecedentes antes expresados, teniendo como principal aspecto, si cabe el término negativo, la situación de la pandemia que está prácticamente la familia protegiendo de manera más centralizada a los niños, pues entonces en este caso el tema del retorno será muy paulatino, será específico en algunos deportes y prácticamente se sujetará de manera puntual a lo que establece la Secretaría del Deporte. Entonces nosotros como metodólogos lo que estamos recomendando de manera general es en primer lugar hay que considerar que todos y cada uno de los deportes, ¿no? Que están en la fase de iniciación trabajan a través de un programa. Entonces si están trabajando a través de un programa de enseñanza, ¿no? Donde el objetivo fundamental es la enseñanza de los hábitos motores y llegar al dominio de las habilidades en cada uno de los deportes. Prácticamente nosotros hemos trabajado de enero hasta marzo, es decir, no hemos completado ni los 3 meses de un vencimiento. Por lo tanto, los niños, si son iniciales, no tendrían mayor problema en retornar porque simplemente tendrían que retomar la actividad desde donde se la dejó. Pero a los que ya vienen, por ejemplo, de 1, 2, 3 años de entrenamiento, sí hay que hacer algunas reestructuraciones de los programas de enseñanza, tratando de trabajar, de repetir el vencimiento. Es decir, si yo en la disciplina de fútbol, por poner un ejemplo, yo trabajé como vencimiento de enero a marzo para evaluar en abril, el pase y la conducción y el pase, tendría que volverlo a repetir. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de casi ya 3 meses o un poquito más de confinamiento, donde los muchachos no han hecho más que activarse físicamente, hacer algunos ejercicios, tocar un poquito el balón, pero en realidad no han estado haciendo mayor cosa. Lo que se está trabajando por parte de los entrenadores, lo que se le llama el entrenamiento a través de los medios audiovisuales, prácticamente ayudan, ¿no? Pero ayudan simplemente a mantener al deportista activo, a mantener la motivación, a mantenerlo al deportista como tal para que no deserte. Pero en sí no podemos considerar a eso como entrenamiento, ¿no? De pronto sí, un entrenamiento teórico metodológico, un entrenamiento teórico educativo, sí estamos de acuerdo, pero como entrenamiento como tal no, porque generalmente el entrenamiento se caracteriza por estar el maestro frente al alumno, porque hay que hacer correcciones de técnica y todo ese tipo de situaciones desde el punto de vista pedagógico. Entonces, estar diciendo de que yo como entrenador estoy haciendo entrenamiento deportivo, no lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es un direccionamiento, ¿no? De un trabajo teórico
para que el alumno se mantenga físicamente y trate de mantener todos los aspectos de preparación que conlleva en su formación. Entonces, en este sentido, la recomendación metodológica en una primera instancia es que los programas se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, el programa que yo preparé de enero a abril, yo tengo que volverlo a repetir cuando los muchachos ingresen, ¿no? Y recuerden que también hay limitación en los ingresos, es decir, que yo de los 100 que tenía no van a ingresar los 100, van a ingresar los 50, o de los 20 que tenía no van a estar los 20, van a estar los 10, porque por el tema de distanciamiento voy a tener que reactivar las categorías, es decir, de pronto me tocará trabajar con un grupo 1 en la mañana, otro grupo 2 en la tarde, para poder tenerlos trabajando en base a un programa. Entonces, es muy complicado hablar de que este año va a ser un año fructífero en lo que tiene que ver a la enseñanza del deporte, porque en realidad va a tener bastantes limitaciones. Pero sí, como entrenadores, nosotros tenemos la obligación de mantener a los deportistas en las áreas, que eso es lo más importante que hoy por hoy nos debe preocupar, porque lo demás, todo es subsanable y se subsanará en el tiempo. Otra situación es que antes de iniciar el nuevo vencimiento debe trabajar por lo menos unas 2 semanas en una pequeña retroalimentación de los contenidos vencidos para que el muchacho vuelva a retomar la actividad. Es decir, yo no voy a empezar un programa, a planificar un programa y empezarlo de una en el programa. Tengo que volver a reactivar a los muchachos por lo menos 2 semanas. Esa es otra recomendación metodológica. Entonces, yo trabajo 2 semanas multilateral general y de ahí entro recién a la organización del programa de enseñanza y a la ejecución como tal. Entonces, en ese sentido, sí, los señores entrenadores deben estar claros en estos temas. Se debe reforzar en la nueva planificación el trabajo teórico psicológico. Recuerden que estamos viniendo de una situación bastante conflictiva en el plano psicológico, porque los muchachos han pasado encerrados. Acuérdense que ellos por naturaleza son extrovertidos, necesitan espacio para hacer su actividad de manera natural, pero no se diga en lo que tiene que ver el deporte. Entonces, esta situación, ellos deben venir con un sinnúmero de traumas de diferente tipo. Si es que no es por el encierro, es por el comportamiento de la familia o por cualquier otro factor que de pronto impida el desenvolvimiento regular y normal del deportista. Entonces, hay que tomar un plan psicológico bastante serio, bastante fuerte, para ir a los muchachos nivelándolos en las situaciones que ellos retornen de sus casas. No con esto queriendo decir de que de pronto la situación familiar haya sido alguna experiencia negativa, sino que, como ustedes conocen, de todo pasa y siempre hay situaciones que hay que prever por si acaso cualquier tipo de situación. Otra de las recomendaciones es que se cumplirá con el plan de reactivación emitido por la Secretaría del Deporte. Es decir, si nosotros tenemos un organismo rector de la actividad física a nivel del país, nosotros debemos cumplir de manera estricta con los protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque como entrenadores no podemos arriesgarnos a de que un muchacho se nos contagie y por descuido de nosotros. Si eso pasa, que pase, pero o sea, que yo como entrenador tenga la garantía de que hice todo mi trabajo relacionado con el cuidado y protección de la salud de los muchachos. Entonces, en ese sentido sí es menester de que todos los entrenadores deben sujetarse al plan de reactivación. Eso, como les digo, no es mi competencia difundirlo, sino más bien la Secretaría del Deporte, a través de sus organismos de funcionamiento, en su momento lo hará conocer y obviamente se lo aplicará a nivel del territorio nacional. En todas las líneas, lo que tiene que ver deporte, educación física y también en lo que tiene que ver a la recreación. Entonces, de manera general, en el deporte de iniciación, esas son las recomendaciones metodológicas que se pueden hacer, ¿no? Salvo mejor criterio y también salvo algunas más que ustedes pueden involucrar como entrenadores. Yo simplemente estoy dando una idea de manera general cómo hacer el retorno de los deportistas de iniciación. Ya ustedes tendrán ahí sus preguntas para después, para irlas ventilando y tratando de, entre todos, llegar a un consenso para poder tener una idea clara de esta situación. Como les decía, pues lo malo de todo es de que esto no nos ha pasado nunca, ¿no? Y todos somos nuevos en esto. Aquí nadie es un erudito, ni sabe más, ni cosa por el estilo. Al contrario, más bien estamos un poquito perdidos en este tema. En lo que tiene que ver al deporte formativo se ha dado una semaforización, ¿no? Ya en lo que tiene que ver al deporte de competencia, ¿no?
en lo que los deportes que ya compiten, los deportistas que ya están haciendo entrenamiento deportivo. Recuerde que una cosa es trabajar en los programas de enseñanza que, como su nombre lo indica, son para enseñar la metodología del deporte, y otra cosa es los de competencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de los de competencia, que son los muchachos que ya compiten desde la categoría menores, que dependiendo del deporte, algunos empiezan en 12, otros en 13, otros en 14, y así sucesivamente, pues tenemos que tener otro tipo de valoración y otro tipo de metodología también para empezar con esto. Primero, considerando el tema del semáforo que ha emitido la Secretaría del Deporte, donde ya se recomienda, ¿no?, todos los aspectos, desde el rojo, el amarillo y el verde, ¿no?, en donde incluso ya se establecen los horarios como a manera de ejemplo. Por ejemplo, en los horarios en el semáforo rojo de los deportes, en este caso de los que son de competencia, o del deporte formativo también que se le llama, estamos hablando en el rojo horarios que no interfieran, ¿no?, con las clases virtuales de las instituciones educativas. Es la recomendación que hace el Ministerio, ¿no?, o la Secretaría del Deporte, ¿no? Eso cuando está en rojo, que es la que estamos pasando en la mayoría todavía de cantones del país. Cuando va al amarillo, ya se abre, ¿no?, de 6 a 10 de la mañana y de 14 a 17 horas. Entonces aquí ya está dándome un horario a mí en el cual tengo que entrenar y cómo debo acoplar los entrenamientos de estas categorías. Y en el verde de igual manera se mantiene de 6 a 10 y de 14 a 17. Ahora, aquí la dificultad que vamos a tener es de igual manera que vamos a tener un grupo de deportistas que no van a... O sea, no vamos a tener el total tampoco de los deportistas. También nos va a tocar buscar la posibilidad de por lo menos trabajar en 2 grupos en cada una de las categorías. Ahora sí, esto en teoría es muy lindo, muy bonito, pero yo conozco algunas provincias que tienen un solo entrenador para todas las categorías. Por ejemplo, si yo hablo de la disciplina de lucha, yo entreno la iniciación, la menores, la prejuvenil, la juvenil y a veces hasta la absoluta. Es decir, tengo 4 o 5 categorías a mi cargo. Entonces, ¿cómo yo puedo entrenar 5 categorías en estas circunstancias? O sea, se vuelve imposible. Entonces, aquí tendremos que utilizar algunos mecanismos que nos permitan, ¿no?, de alguna manera tener la mayor cantidad de deportistas entrenando y también hacer la priorización. Es decir, yo no necesito que se me vayan los que son de mayor nivel, los que pueden tener mayores posibilidades, aunque en la menores no estamos hablando mucho todavía de eso, porque recién los muchachos están empezando. Entonces no podemos decir, bueno, este muchacho va a ser un extraordinario deportista, ni tampoco este va a ser malo, ¿no?, porque todavía están en un proceso y con investigaciones que se han hecho a nivel del mundo se han demostrado mucho que a veces los que vienen atrás son los que llegan primero. Entonces, en ese sentido sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar en esta situación. Ahora, aquí el problema que se nos viene en sí es la parte fisiológica de la adaptación de los ejercicios a partir de lo que tiene que ver la carga, ¿no?, a partir de las zonas de potencia. Si yo, por ejemplo, digo que las capacidades, ¿no?, se van perdiendo de acuerdo al trajinar de los días o al pasar de los días, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entreno en una zona que está entre aerobia y una zona de aproximadamente menos del 70%, ¿no? La capacidad aerobia, por decir eso, un ejemplo, a partir del 5.º día ya se comienza a perder, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las capacidades, ¿no? Incluso por ejemplo, el tema de la velocidad, al menos lo que tiene que ver a lo que le conocemos como velocidad de reacción, en tiempos de duración que son muy cortos, hasta 4 segundos. A partir del 2.º día ya se comienza a perder eso, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿Por qué? Porque son trabajos que se hacen ya en los periodos especiales, especial variado, competitivos, que prácticamente son ya para ajustar todo el organismo para la competencia fundamental. Entonces ya eso se terminó. Ahora, lo que hay que preguntarse también en qué fase estaban los muchachos. Me imagino que por el tema del calendario deportivo nacional que manejamos aquí, ellos debieron estar en la etapa general, ¿no? En el periodo general, en la etapa general. Entonces, en este sentido, pues nosotros
ya hemos perdido prácticamente al deportista desde el punto de vista de la planificación programada para el año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no tengo planificación del 2020. Una, porque la misma Secretaría del Deporte, a través de su plan de activación o reactivación, prácticamente ya ha suspendido los eventos deportivos. O sea, este año no hay eventos deportivos. Segundo, que tampoco se permite, o sea, el acercamiento, por ejemplo, en las disciplinas de judo, lucha, que son las de boxeo, las que están más pegadas, porque acuérdense que del tema del COVID estamos hablando de que solamente en trote hay una distancia, o los fluidos que pueden infectar está a una distancia de 5 metros, el ciclismo a 10, el motociclismo a 20. Entonces imagínense, si estoy hablando de eso, o sea, entre cada deportista, por hablar del atletismo, solo para hacer el calentamiento tiene que haber un distanciamiento de 10 metros entre cada uno para que vayan trotando por la pista. Entonces es muy complicado hablar de deportes en esta circunstancia. Mucho menos es decir que vamos a organizar un plan adecuado o un plan efectivo para este tema. Entonces es importante que nosotros como entrenadores y los dirigentes, asimismo la Secretaría del Deporte, estemos claros en lo que nosotros vamos a pedir y lo que vamos a hacer. Porque sí es una situación, como les digo, muy diferente a cualquier otro tipo de cosa que nos haya pasado. Aquí es importante el sentido común, es importante la no exigencia al deporte. Hay que olvidarse de medallas, hay que olvidarse de todo. Lo primero es preservar la vida, pero de todas maneras tampoco la vida puede quedarse estática. Tenemos que avanzar a como sea, es decir, con problemas, sin problemas, tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros damos para las categorías competitivas? Primero, hay que replantear la planificación, ¿no? Ubicando un evento, ¿no? O sea, más bien dicho, realizando una estructuración, ¿no? De un plan de un semestre, es decir, que vaya vencido al mes de diciembre. Y sí me atrevo a decir, bajo cualquier tipo de criterio o crítica, de que tiene que ser a como salga. ¿Por qué razón? Por las circunstancias que vivimos. Aquí ya no estamos en el tema de hablar de metodología, de hablar de tanta cosa, porque en realidad es un tema súper fuerte, al menos a nivel de Ecuador. De pronto los países más organizados, que tienen una mejor organización metodológica y técnica, que nosotros de pronto puedan tener algún otro tipo de alternativas, pero estoy hablando como Ecuador. Entonces ahorita lo importante es cuidar a los muchachos, reactivar a los muchachos, evitar la deserción, pero también tengo que planificar, porque si no tengo un plan, ¿cómo lo estoy llevando yo? Porque algún rato va a pasar, algún rato se va a normalizar, y obviamente tengo que tener con quién trabajar, ¿no? Entonces yo lo que estoy proponiendo es de que se haga una estructura, ¿no? Hasta el mes de diciembre, en el mes de diciembre se haga un pequeño evento de cualquier tipo, aunque sea con un test, que se valore o evalúe el trabajo que se ha hecho durante estos 6 meses, ¿no? Se haga todo de un entrenamiento y el entrenador lo vaya llevando de acuerdo al comportamiento que vaya teniendo el deporte y también los deportistas. Entonces, crear exigencias en este momento a los entrenadores de que debe hacer esto, de que debe hacer el otro, no tiene sentido. Ahorita lo que sí tiene sentido es tener un plan suavecito, porque tampoco queda de otro, no tiene eventos, no tiene competencias. ¿Para qué va a hacer un trabajo demasiado fuerte en los muchachos? Sino más bien tratar de que los temas psicológicos vayan adaptados a la categoría de edad, vayan venciendo los objetivos que pretende prácticamente este tipo de eventos y se vaya realizando de la mejor manera. Entonces, lo primero sería replantear una planificación que vaya hasta el mes de diciembre. ¿Por qué hasta el mes de diciembre? Porque a partir de enero, en el 2021, ya se avisora de que, salvo, claro, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero ya se avisora que el 2021 debe ya tener competencia. Ya debe tener competencia, empezamos el nuevo ciclo, no la otra ciclicidad, o el otro ciclo en el mes de enero. Entonces ahí sí ya lo planificamos. Si en noviembre son los juegos menores o son los prejuveniles, pues yo ya lo planifico para noviembre, y es mi competencia fundamental, y vuelvo a la rigurosidad de la planificación que se tiene, que estamos acostumbrados. Entonces, esta primera fase, ¿no? Esta primera etapa de la reactivación es simplemente el mantenimiento de los deportistas y tratar de que
el entrenamiento de alguna manera entre los aspectos fisiológicos que ellos deben tener y prevalecer para no perderlos durante esta fase tan fuerte que tenemos. Otro de los aspectos es realizar una planificación con doble periodización, es decir, yo tengo que ir un periodo hasta el mes de diciembre y el otro periodo hasta la próxima competición, y no me queda de otra, ¿no? Porque en realidad eso es lo que tengo que trabajar. Entonces yo estoy trabajando con eventos hasta el año 2021. Entonces, esta fase inicial es una fase prácticamente una especie de modelaje de lo que voy a hacer en el 2021. No me queda otra que hacer. Se debe comenzar la preparación con un trabajo multilateral, de igual manera como se recomendaba en el tema de los deportistas de iniciación. Igual, nosotros aquí debemos empezar multilateral, no hay apuro, no tenemos nada que perder, nada que ganar, porque ya estamos ahorita a destiempo de todo, ya son casi 3 meses los muchachos que han pasado inactivos, ¿no? No, salvo que alguien quiera decir que ha estado entrenando, no sé, pero bueno, eso ya es cuestión de cada entrenador, pero en realidad no es lo mismo estar en un confinamiento en una casa que sé yo, tengo unos 10 metros, unos 10 por 20, por más grande que sea, a tener un estadio, una pista, un coliseo para trabajar y todo ese tipo de situaciones. Entonces, hay que estar claro en esta situación. Entonces, el trabajo inicial, de igual manera, debe ser unas 2 semanas de preparación multilateral, y a partir de ahí hago los test valorativos o evaluatorios que necesito para empezar el trabajo, y empiezo la nueva situación. Entonces, aquí también vamos a ver el tema, como decíamos, de los muchachos que, por ejemplo, los deportes de equipo, el fútbol, o sea, va a tener también su situación, ¿no? Aquí lo único que se va a recomendar, incluso desde el punto de vista del semáforo, es solo el trabajo técnico, ¿no? El trabajo físico en lo que compete y hasta donde se pueda, y va a prevalecer igual el trabajo técnico, y técnico individualizado, porque no podemos apegar. Entonces hay deportes que sí se prestan para eso, pero hay otros que no. Por ejemplo, el boxeo, no puedo hacer los sparring, no puedo hacer las competencias de control, no puedo hacer nada de eso. Simplemente lo que puedo hacer es todo lo que tiene que ver al boxeador cuando hace su trabajo individual, ¿no? Entonces la técnica, sombra, todo ese tipo de situaciones para que pueda realizar alguna cosa, ¿no? Entonces, hay que buscar de alguna manera también de que, pese a que está prohibido las competencias, ¿no?, y entrenamientos, con acercamiento se debe buscar la manera de liberar, en este caso, los sustratos acumulados a través de algún tipo de evento, ¿no?, o que de alguna manera no le permita al deportista generar ese aspecto que tiene que ver con el rompimiento del entrenamiento, es decir, tener algo intenso para poder nivelar, ¿no?, o equilibrar los aspectos fisiológicos que le permitan seguir avanzando. Entonces eso ya está en cada uno de los compañeros entrenadores, cómo pueden seguir trabajando este tipo de situación. Entonces, para mí, como entrenador, como persona que ha trabajado bastante, más que todo en el tema de la labor técnica metodológica, yo considero que por ahí es una puerta de salida, ¿no? Salvo, como digo, mejor criterio. Hay muchas personas que conocen mucho del deporte, incluso que obviamente no tienen mucha más experiencia que nosotros, porque ellos están al día a día en el terreno, pero siempre es bueno conversar estos temas para poder aclararlos, visualizarlos de mejor manera y buscar alternativas para el beneficio del deporte, del deportista y obviamente de nosotros mismos. Entonces, hasta ahí es lo que yo puedo comentarles sobre este tema. Amigos televidentes, estamos con el señor doctor Edwin Vinuesa Tapia. Estamos haciendo una mesa de diálogo con una propuesta metodológica para el reinicio de la actividad física en deportistas del deporte formativo. Estimados amigos, alguna inquietud que tengan, nos pueden escribir acá al chat. Estimado doctor, también, y aprovechando la oportunidad también, loor al Cantón Morona en su aniversario 29 de mayo. También agradecemos su comparecencia. También nos escriben también, estimado doctor, en este proceso inesperado, ¿cómo se debe trabajar la preparación física general en categoría menores?
Bueno, no sé a qué se está refiriendo en menores, si se está refiriendo a los deportistas de iniciación o a la categoría tal como menor. Pero de todas maneras voy a tratar de responder en las dos. A la categoría menores. A la categoría menor ya de competencia. Sí. El tema de la preparación general en esta situación, yo recomendaría que se le haga como un programa. Es decir, trabajar las capacidades y las habilidades sin intensidades altas. O sea, mantener al muchacho en un estado de formación. Entonces, como estoy en una categoría menores donde todavía prevalece el tema relacionado con la técnica, ¿no? Las habilidades y todo lo que tiene que ver a las capacidades coordinativas, yo me atrevería a que el mayor acento de trabajo en porcentaje, como se hace la planificación, vaya dirigido hacia eso, más no, o sea, al desarrollo preponderante, ¿no? De la velocidad, la fuerza, la resistencia, porque recién están en una etapa inicial. Entonces ellos recién están pasando de un estadio a otro, que todavía no amerita una situación de forzarlos en esa situación, sino más bien seguir acentuando el trabajo relacionado a la técnica deportiva, que en fin de cuentas eso para el año que viene nos va a dar mucho más. Porque recuerden que el caso de las capacidades coordinativas son las que más rápido se pierden. Y ahí está, intrínsecamente, está la técnica del deporte. Entonces, la técnica del deporte yo tengo que enseñarle en las edades tempranas. Entonces, este debe ser el tiempo donde yo aproveche para reforzar el tema técnico. Porque por ahora no me interesa el tema físico, de cualquier deporte que sea. ¿Por qué? Porque yo a partir de enero, con un buen plan, con un buen trabajo, puedo ya nivelar los aspectos de la preparación física general. Entonces, en ese sentido, esa sería la recomendación para esa categoría. Estimado Edwin y amigos televidentes, hay otras de las particularidades también que usted nos acabó de manifestar hace un momento, que se puede trabajar con la categoría de iniciación, ahora específicamente categoría iniciación. ¿Con qué tipo de actividades? A sabiendas que usted lo dijo hace un momento, de 200 regresarán 50, regresarán 25, y con los que estén ya asistiendo, ¿qué ejercicio se puede hacer? Bueno, la iniciación en sí tiene una variable muy particular. O sea, la iniciación, la parte física se la trabaja con juegos. Nosotros en algún momento estábamos estableciendo de que el tema del trabajo de la técnica es directamente proporcional al trabajo de la parte física. ¿Por qué razón? Porque el muchacho, por decir, a lo que está haciendo el boteo en el baloncesto, está trabajando, por decir, resistencia. Entonces yo no necesito hacer un plan de preparación de resistencia para un niño, por decir, de 10, 11 años, sino está involucrado o directamente ligado a la actividad que realiza en el desarrollo de la técnica. Entonces, en un futbolista, si yo hago trabajos con balón, del toque del balón o conducción continua en más de 30 minutos con balón o trabajos más de 30 minutos, estoy trabajando la resistencia, estoy trabajando la habilidad, la agilidad y muchas capacidades. Entonces, la iniciación se caracteriza por el trabajo multilateral general, ¿no? Acentuado hacia la parte técnica, es decir, hacia que el deportista aprenda la técnica deportiva de cada uno de los deportes que tiene. Entonces, en ese sentido también, en la iniciación no hay que perderse. La iniciación, la mayoría de trabajo, hágalo con juego. O sea, no nos quebremos la cabeza tratando de buscar métodos de otro tipo para trabajar como si fueran adultos. Los niños trabajan a través de trabajo prácticamente dinámico de juego. Entonces, por ahí sería la recomendación. Amigos televidentes, estamos con el doctor Edwin Vinuesa Tapia haciendo una mesa de diálogo con una propuesta metodológica para el reinicio de la actividad física en deportistas del deporte formativo. Estimado Edwin, dentro de su experiencia que ha pasado durante todo el Ecuador dando las clases metodológicas, a más de lo que usted nos explica, dentro de un plan de contingencia en la parte técnica o sugerencias para el departamento técnico, ¿qué se puede insertar, estimado Edwin? Bueno, lo que yo les estoy más o menos expresando es una idea general, ¿no? O una recomendación metodológica general.
pero cada uno de los departamentos técnicos metodológicos tienen que organizar de manera obligatoria, ¿no? Las recomendaciones metodológicas para los deportes que activa cada una de las federaciones deportivas provinciales, nacionales y también las ligas cantonales, en algunas que tienen departamentos técnicos. Entonces, obligación del director técnico metodológico hacer la reunión con los metodólogos y establecer los criterios metodológicos para el reinicio de la actividad, más allá de los temas de seguridad. Aquí sí ya se tienen que sentar a conversar de lo que estamos prácticamente hablando. O sea, cómo voy a trabajar cada una de las categorías, cuáles van a ser los lineamientos que yo establezco desde el punto de vista metodológico para el trabajo que voy a hacer, y ya aterrizaría lo que yo le estoy diciendo ya en cada uno de los deportes. Entonces, luego de eso habrá una reunión con cada uno de los jefes de equipo de los deportes o con los entrenadores principales, en especial los que tienen mayor experiencia, para ver cuál es el criterio de ellos en función del retorno a la actividad, en este caso deportiva de los muchachos. Entonces sí es importante de que los directores de los departamentos técnicos tengan claro, hay que establecer un plan de contingencia para que tiene que ser metodológico para dar las recomendaciones a los entrenadores, porque como les decía, como esto es nuevo, quizás estamos pensando en volver a hacer lo mismo, y en realidad esto no es lo mismo. Tenemos que cambiar y hacer un sinnúmero de variantes para poder de alguna manera enfrentar este tema tan duro que se nos ha presentado a nivel del deporte. Estimado doctor, dentro de los medios y métodos a trabajar en deportes o en categorías ya de competencia, de lo que estábamos trabajando de enero a marzo se cortó el trabajo. Un ejemplo, empezamos a trabajar en mes de agosto a diciembre. ¿Qué tipo de método se puede trabajar? Bueno, eso ya depende prácticamente de la planificación. Si yo, por decir un ejemplo, yo establezco una planificación desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre, yo puedo utilizar los mismos métodos que vengo utilizando. Lo que pasa es que no es tanto la variación del método, sino más bien es la variación de la carga. O sea, yo no puedo llevar a un muchacho a una intensidad del 90 al 100% cuando no tengo una competencia. Entonces, yo trabajo más aspectos técnicos, que el muchacho llegará, qué sé yo, hasta un 80-85%, y trabajaría en la misma situación. Y los métodos igual, ¿no? Los métodos que son de la resistencia, de la velocidad, de la fuerza, que generalmente se los utiliza, que nosotros al menos en el deporte, el método más fundamental que está abajo es el de las repeticiones. Pero más allá de los métodos, yo creo que debe centrarse el entrenador en la distribución del volumen y la intensidad y la resultante de la densidad de la carga. Porque el método, en fin de cuentas, puede aplicarlo, eso no hay problema, ¿no? Porque, por ejemplo, Farley puede hacerlo, con el distanciamiento, con la situación, eso, o sea, puede trabajarse los métodos, los procedimientos de igual manera, o sea, eso no cambia. Aquí lo que estamos hablando el cambio es de las cargas de trabajo, estamos hablando del volumen, la intensidad, ¿no? Y los métodos son los mismos, lo que pasa es que va a tener de pronto un espacio más reducido, hay que cambiar de método, tiene, por ejemplo, una situación de fuera de los espacios, un número limitado de muchachos y cosas así. Entonces, en este sentido, el proceso de enseñanza, aprendizaje del deporte no cambia, o sea, eso no tenemos para qué estar cambiando nada. Lo que sí debemos es tener cuidado en las cargas de trabajo, porque no vamos a competir, es decir, el muchacho no tiene un evento fundamental en el resto del año para poder subir las cargas demasiado excesivas o exageradas, porque después cómo lo aflojo. Esto más o menos debemos tomarlo nosotros como si estuviéramos haciendo un trabajo o sea, como si saliéramos de un tránsito, tal cual, porque en sí es un tránsito activo el que estamos haciendo. Por más que digan los entrenadores que están haciendo entrenamiento, no, esto es un tránsito, no tiene nada que ver con el entrenamiento, porque el entrenamiento tiene su rigurosidad y su especificidad. Entonces, en ese sentido, sí, yo recomendaría, como les digo, es que más bien revisemos bien la fase determinada en las cargas de trabajo. Amigos televidentes, ¿alguna inquietud que tengan los compañeros de los deportes? Hay otra inquietud desde Riobamba, estimado ingeniero. Usted, conocedor de los grupos de deportes, ¿qué tiempo se podría destinar ya cuando se empieza a trabajar de manera en contacto personal, estimado Edwin?
¿De qué tiempo de? No, no le entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué tiempo recomienda para poder entrenar? Hablemos de los deportes Bueno, de conjunto. Ya, el tema de del tiempo está predeterminado por la categoría. Nosotros metodológicamente hemos recomendado siempre de que el trabajo, por ejemplo, en los niños iniciales, los pequeñitos, los que empiezan a la primera fase del deporte y que trabajan entre 2 y 3 días, deben trabajar en un máximo de 1 hora. Los muchachos que ya están en una categoría un poquito mayor y tienen ya una edad determinada, deben trabajar y de igual manera en 1 hora, pero en tiempos ya de 4 a 5 días. Luego de eso sigue ya los muchachos que ya tienen una cierta experiencia, un tiempo de trabajo, que generalmente a partir de los 12 años ya pueden trabajar los 5 días y con lapsos de tiempo hasta de 1 hora y media, ¿no? Y los muchachos que llegan hasta los 15 años de igual manera pueden trabajar hasta los sábados con trabajo de 1 1/2 hasta 2 horas. A partir de la categoría prejuvenil ya los muchachos pueden hacer la doble jornada de trabajo, es decir, una en la mañana y otra en la tarde, que generalmente en lo que tiene que ver a los deportes de combate, por decir un ejemplo, ellos trabajarían en la mañana la parte física y en la tarde se dedican específicamente a la parte técnica para complementar el entrenamiento, porque ya para ellos el tiempo de 2 horas de entrenamiento ya no es significativo y prácticamente estamos más bien perdiendo el tiempo en vez de estar entrenando. Entonces eso depende de las categorías. La categoría a partir de la prejuvenil debe trabajar doble periodización, pero obviamente hablando ya, como bien dice la pregunta, cuando ya esté todo restablecido. Y la categoría ya de los muchachos más arriba de los 18 años es peor todavía. Ellos trabajan entre 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Eso depende ya del plan de entrenamiento y del sistema de entrenamiento que el entrenador esté aplicando. Nosotros aquí en el Ecuador, por lo general, trabajamos con los ciclos de Mathieu, que es la periodización que nosotros ya conocemos de memoria, pero ya en los atletas de élite hay otro tipo de periodizaciones, otro tipo de sistemas de entrenamiento, que ya depende del entrenador cómo los va a trabajar. Entonces, más o menos, esa es la idea, cómo se debe trabajar las categorías y los tiempos destinados a cada una de las clases o de los tiempos de trabajo. Amigos televidentes, estamos en una mesa de diálogo con la propuesta metodológica para el reinicio de la actividad física en deportistas del deporte formativo. Estimado Edwin, ¿alguna otra inquietud que tenga que aportar? Una sugerencia, recomendaciones, porque este tema de la pandemia, el deporte y la pandemia está para largo. ¿Qué otra sugerencia más puede darnos a la sociedad? Ahora a los padres de familia que oportunamente tendrán que dar la autorización para que sus hijos vayan a los campos de entrenamiento. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, el 80-70% de las personas que están viendo este tipo de charlas son padres, ¿no? Y creo que somos. Y creo que sí nos preocupa el tema de nuestros hijos, pero también es importante que nosotros, como padres, seamos responsables y corresponsables de la educación de nuestros muchachos. Al deporte siempre se lo ha considerado como educación, o sea, nosotros somos los que desarrollamos los valores que incluso en la escuela ya se están olvidando. Nosotros somos los que implantamos la disciplina en los muchachos. Y señores padres de familia, ustedes se darán cuenta, los que tienen hijos deportistas, que esta pandemia no fue tan grave para ustedes, en el sentido de la disciplina de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque el deporte estuvo al lado de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un muchacho que está en el deporte es un muchacho puntual, es un muchacho ordenado, es un muchacho disciplinado, es un muchacho que sabe escuchar a las personas, porque eso es de todos los días. El entrenador ordena y ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí se han de dar cuenta en realidad lo que el deporte significa en la vida de los muchachos. Por lo tanto, creo que no están invirtiendo mal el tiempo, no están haciendo nada mal al mandar a los muchachos al deporte, más bien seguir colaborando, pero eso sí, con los debidos situaciones de seguridad, que ahorita el miedo es ese, no es otro, pero creo que de alguna manera ustedes se darán cuenta que ha valido la pena de que el muchacho esté en el deporte. No es lo mismo tener un hijo que esté en el deporte y un hijo que no esté en el deporte. Son completamente diferentes, a pesar que viven con nosotros mismos los formamos, nosotros mismos les inculcamos valores y principios, pero en realidad no son los mismos. Siempre el del deporte tendrá su diferencia por la disciplina,
y la forma de conducta y comportamiento que ejerce sobre la sociedad. Entonces eso también es muy prioritario. Y a las autoridades del deporte, pues decirles a la señora ministra, a los subsecretarios, a todos los compañeros que trabajan en el deporte, que es tiempo de unirse, que es tiempo de trabajar por una sociedad mejor. Y ya hemos pasado una situación extrema que, bueno, nadie la preveía, ni teníamos ni siquiera idea de esta situación. Pero creo que esto nos enseñará a ser nosotros más unidos, a los compañeros entrenadores, dejar los egoísmos, compañeros, nadie sabe más que nadie, siempre algunos de nosotros tenemos una potencialidad. Si usted sabe de entrenamiento deportivo, de pronto yo sé un poquito más de leyes. Si yo sé un poquito más de leyes, el otro compañero sabe un poquito más de algún tipo de mecanismo o arte que yo no lo sé. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos somos importantes y tenemos que aprender a hacer equipo, un equipo llamado Ecuador, compañero. Aquí no hay diferencias, aquí no hay nadie que sepa más que nadie. Creo que todos nos conocemos y no podemos ostentar una situación de ese tipo. Aquí estamos para ayudarnos con lo poquito que sabemos. De pronto la persona que les habla, me he especializado más estos últimos tiempos en lo que es metodología del entrenamiento deportivo, pero obviamente ustedes y cada uno de ustedes saben mucho más en su deporte que yo, obviamente. Si hablamos de Marco, que es entrenador de voleibol, obvio que va a saber mucho más que mí en voleibol. Yo daré unas recomendaciones metodológicas por arribita para reforzar su nivel de trabajo, pero no puedo ser más que un entrenador, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos debemos respetarnos desde esa línea de nuestras competencias, nuestra profesión y hacer de esto un país mejor. Amigos televidentes, queremos agradecer la comparecencia del señor Magíster Edwin Vinuesa Tapia, quien nos ha compartido unos tips, una propuesta de la metodología para el reinicio de la actividad física del deportista en deporte formativo. Estimado Edwin, queremos que como padre, como actor del deporte y su experiencia, la motivación a una sociedad ecuatoriana, la motivación a una sociedad del deporte mundial, porque lo que se nos viene es muy fuerte y empezar es lo más duro. El querer es poder. Estimado doctor Edwin, sus palabras finales. Bueno, yo solamente quiero decirles, compañeros, que tenemos que seguir adelante porque así es la vida, nos corresponde con responsabilidad enfrentar esto que estamos pasando y todos en lo que nos corresponde hacer, pues trabajar con miras a buscar el mejoramiento del deporte cada día y dejando de todo egoísmo, de todo tipo de situación. Y espero verlos pronto a todos, compañeros. Ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes unos minutitos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias. Bien, amigos televidentes, agradecemos una vez más la comparecencia del señor Magíster Edwin Vinuesa Tapia. Les invitamos para el día de mañana a las 10 horas en el programa deportivo Hablemos de Voleibol desde el país de Perú. Tenemos tips, tenemos conferencias, tenemos mesas de diálogo sobre cómo se debe entrenar en esta época de pandemia lo que es en el voleibol. Estimados amigos, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo.